Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a su programa Montgomery al Día. Y como de costumbre, su portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes en el día de hoy. Bueno, en el día de hoy ustedes me van a ayudar a mí un poquitito y les voy a explicar por qué. Hoy tenemos como invitado a quien es el fiscal general del estado de Maryland, a Douglas Gensler. Quizás aquellas personas que llevan muchos años viviendo acá en el condado de Montgomery lo conocen a él porque él fue el fiscal del condado de Montgomery. ¿Quién es el fiscal general del estado? Bueno, básicamente este es el individuo que hace lo que es el cumplimiento de la ley. La persona que está encargada de que en nuestro estado se cumpla la ley. Y ha estado muy involucrado con el tema del fraude hipotecario y también con el asunto de los embargos hipotecarios. Ahora, el señor Gensler aún no ha llegado. Me dicen que va a llegar como en unos 10, 15 minutos, lo que quiere decir que nosotros vamos a echarle candela a este programa hablando de otros temas en lo que lo esperamos a él. Si llega, perfecto, maravilloso. Vamos a hablar de este asunto de lo que es el fraude hipotecario y de las opciones que tienen ustedes como propietarios de viviendas acá en el condado de Montgomery, al igual que a través del estado de Maryland, para salvar su vivienda, su casa, en caso de que en este momento usted se encuentre en el proceso, quizás que no ha pagado la hipoteca o que tal vez está ya involucrado en un juicio de un embargo hipotecario. Así que vamos a tomar la pausa comercial ex rubia en lo que esperamos por Douglas Gensler y enseguida regresamos. No se vaya. Quiero que recuerde el número 311 para que encuentre solución y reciba información sobre todos los servicios que ofrece el Condado de Montgomery. Yo soy Hilda, una de las operadoras del 311 que habla español. Usted nos llama, nosotros tomamos su pedido y lo dirigimos al departamento el cual le va a otorgar el servicio. Muchas veces me llaman averiguando el proceso sobre asistencia médica para sus niños. Yo les proceso el pedido con el Departamento de Salud. ¿Busca un permiso para construir? Llámeme. Estos son algunos de los servicios que nosotros ofrecemos. Aquí hasta le procesamos una orden para reparar un bache en la calle donde usted vive. Yo me llamo Julie y también soy hispana y estoy aquí para servir a los latinos que viven en el condado de Montgomery. Por ejemplo, si usted me llama y necesita alimento, yo les puedo hacer un referido a la organización Maná para que los pongan en la lista de distribución de comida. Si necesita información sobre programas de recreación, también me pueden llamar. ¿Está esperando el bus Ride On? Llámeme, yo le puedo decir cuándo llega el autobús. Llame al 311 y una de nuestras operadoras que habla español le ayudará a procesar su petición de servicio. Y también recibimos quejas. Marque el 311 y oprima el número 1 para hablar con una de ellas. De lunes a viernes de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y si prefiere por internet, entonces visite mc311.com las 24 horas al día. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Y muy buenas, gracias por esa sintonía. Como le dije anteriormente, estamos esperando acá al fiscal general del estado de Maryland, a Douglas Gensler. Y mientras tanto, vamos a abrir las líneas telefónicas. Ustedes nos pueden llamar quizás con alguna pregunta relacionada con el asunto de los embargos hipotecarios o quizás con cualquier otro tema en referencia al condado de Montgomery. El número de cabina, ustedes los conocen, 301-962-1540. 301-962-1540. Y mientras esperamos a Doug Gensler y también esperamos las llamadas de ustedes acá a cabina, pues quería anunciarles y dejarles saber, recuerdan que la semana pasada en particular nosotros extendimos una invitación a que ustedes vinieran a participar del foro del presupuesto allí en el edificio cívico de Silver Spring. Y bueno, llegaron, hicimos un reto que las personas que llegaran las íbamos a invitar a cenar y fíjense que logramos que llegaran varias familias hispanas
hispanas. Así que, Rubia, fíjate, la comida siempre moviliza a nuestra gente. A mí en particular también. Y quiero decirles que compartimos una velada muy bonita después del foro del presupuesto con dos personas en particular. Una señora que se llamaba María Consuelo, que vino con su nietecito, le mando saludos, ella de Colombia, y también el señor Erso de Bolivia, que vino con su hijo. Así que la pasamos súper bien con ellos después de que ellos hicieron su participación cívica. ¿Tienes una llamada telefónica? Adelante, por favor. Sí, señora Lorna, muchas gracias. Una pregunta respecto al tema que usted va a comentar con el señor que viene de camino. Nosotros perdimos nuestra casa, nos declaramos en bancarrota. Nosotros no hicimos nada respecto a lo que el gobierno obligó a los bancos a regresar algo de dinero a los que estuvimos en ese problema. Entonces, creo que habían fechas limitadas y estoy un poco confundido con eso. No sé si usted pudiera darme un poquito de información al respecto. Muchas gracias. Ok, fíjese, yo lo que sí sé es que para aquellas personas que sí, que de hecho perdieron sus casas, sus residencias debido a la caída del mercado inmobiliario, y esas personas tenían un plazo, si no me equivoco, fíjese, creo que era hasta mediados del mes pasado. Creo que usted posiblemente recibió precisamente de la oficina del fiscal general una pequeña correspondencia, un documento que le pedía a usted que lo llenara y que quizás pusiera las razones por las cuales usted perdió su casa. Ese documento usted tenía que regresarlo. Ahora, ¿cuándo era exactamente la fecha límite? No me recuerdo precisamente. Creo que era como a mediados del mes que acabo de concluir, del mes de enero. ¿Usted recibió esa correspondencia? Bueno, la verdad no, tendría que hablar con mi esposa, pero yo no sé si recibimos esos papeles o no. Ok, porque yo sí sé que a nivel del Estado, la oficina esta en particular del fiscal general hicieron una campaña donde si tenían otra dirección para las personas que habían perdido la casa, porque obviamente no te la iban a mandar a la casa donde la que habías perdido, ¿no? Eso se envió a las personas que habían perdido sus residencias si ellos tenían las direcciones donde las personas estaban viviendo, obviamente después de perder su hogar, su casa. Así que esa será una pregunta que le haré cuando él llegue acá de inmediato para que quizás usted pues pueda tomar acción. Le recomendaría, fíjese, que usted se vaya al sitio de internet precisamente de la oficina de este señor, del fiscal general. Es muy fácil. Usted haga un Google que ponga MD Attorney General. Hace un Google, inmediatamente le sale la página de él y en los recursos dentro de la página, inmediatamente usted va a encontrar lo que es relacionado con el asunto de los embargos hipotecarios. Así que se hace un Google y ahí mismo lo puede encontrar. ¿Me puede repetir el nombre del señor, por favor? Él es si usted hace, él se llama Douglas Gansler, pero usted puede hacer el Google en el internet, nada más que tiene que poner MD de Maryland, Attorney, abogado general. Abogado general es como se dice en inglés, como se diría en inglés. Perfecto. ¿Ok? Muchas gracias, señora, muy amable. Gracias a usted. Buena suerte con eso, porque sí. De hecho, el estado de Maryland, la oficina en particular, esta del fiscal general, ellos han recaudado casi $1,000 millones, que este dinero está destinado precisamente a ciertos reembolsos a aquellas personas que perdieron sus casas debido a los procesos que se llevaron a cabo que estaban implementados al principio de lo que fue esta crisis hipotecaria. Algo que le quiero decir a muchas personas también que quizás están atravesando esta situación en particular es que el estado de Maryland, la oficina en particular de este señor, del fiscal Gansler, ellos han dado fondos de $7.6 millones a 6 entidades en particulares. Estas son entidades que están para asistir a las personas que están enfrentando quizás la situación de un embargo hipotecario. Son 6 de ellas. Fíjese que yo las voy a mencionar una por una. Los nombres son en inglés. Ustedes la tienen que buscar con los nombres como son. La primera se llama el Maryland Legal Aid Bureau. ¿Qué hacen estas entidades? A estas entidades le dan asistencia legal a ustedes de forma gratuita.
Así que yo sé que hay muchos abogados que se están anunciando, hay muchos abogados que están ofreciendo sus servicios y usted tendría que pagar para esa representación. Estas son entidades en particular que han recibido fondos del gobierno del estado de Maryland para asistir a aquellas personas en este proceso con lo que es la asesoría legal. Así que la primera es el Maryland Legal Aid Bureau, es el Buró de Asistencia Legal de Maryland. Y esta entidad en particular tiene tiene 6 oficinas a través del estado y una de ellas está localizada en Rockville, en la ciudad de Rockville. Así que le voy a pasar ese número telefónico en este momento, lápiz y papel. Ese número es el 240-314-0373. 240-314-0373. Esta oficina se llama el Maryland Legal Aid Bureau, el Buró de Asistencia Legal en el estado de Maryland. Ese número de teléfono, 240-314-0373. Esta entidad sin fines de lucros ha recibido fondos. Ellos recibieron más de $3 millones para asistir a las personas que están atravesando esta situación en este momento. Otra entidad que está dando asistencia es el Civil Justice Inc. Esa se encuentra en la ciudad de Baltimore. Está el Maryland Volunteer Lawyers Services. Es una asociación de abogados que hacen el trabajo pro bono a nivel voluntario. También está el San Ambrose Housing Aid Center, el Public Justice Center y el Pro Bono Resource Center. Estas son 6 entidades que han recibido entre ellas más de $7 millones para asistir a aquellas personas como ustedes que necesiten ayuda legal en lo que es el asunto de los embargos hipotecarios. Les repito el número telefónico de la oficina que está localizada del Maryland Legal Aid Bureau en Rockville. Ese número es el 240-314-0373. Así que espero que eso le asista a aquellas personas que quizás aún están atravesando esta situación. Otra de las medidas que ha implementado la oficina esta en particular del fiscal general es la medida de proteger lo que es la identidad de los menores de edad. Quizás usted no lo sabe, quizás usted tiene un hijo de 12, 13 años que nació acá y tiene un número de seguro social. Desafortunadamente, aproximadamente el 10% de los números de seguro social de los menores de edad, que obviamente aún no están trabajando, pues se están utilizando para abrir cuentas de crédito, para abrir crédito. Hay personas que de manera fraudulenta están utilizando los números de seguro social de los niños, niñas, jóvenes que aún son menores de edad. ¿Qué tiene que hacer usted como padre o como madre para proteger el seguro social de sus hijos menores de edad? Que nadie vaya a abrir una cuenta de crédito corriente a nombre de sus hijos. Usted lo que puede hacer es precisamente congelar el crédito de sus hijos, y así se llama precisamente en inglés, freeze, congelar el crédito, el expediente de crédito de sus hijos. ¿Y cómo lo puede hacer? Pues simplemente tiene que contactar directamente a las 3 agencias, los 3 burós de créditos que manejan el crédito en este país. Es un poco de trabajo, mamá y papá, para usted proteger el crédito de sus hijos menores de edad, pero es importante porque en el mundo que estamos viviendo hoy, pues hay muchas personas que están utilizando como recurso el crédito de los menores de edad. Una cifra alarmante, 10% de los seguros sociales de nuestros hijos están siendo utilizados. ¿Qué tiene que hacer usted? Contactarse a las 3 agencias. Les voy a decir los nombres en inglés y usted puede buscarlas en el internet. Las 3 agencias son Equifax, Experian y TransUnion. ¿Ok? Les voy a pasar el número telefónico de la oficina del fiscal general en caso de que la identidad de sus hijos haya sido ya robada. Ese número telefónico es el 410-576-6491. 410-576-6491.
6491. Así que los buró de crédito que usted debe contactar solamente para verificar. Y también, de paso, viene bien que usted verifique cómo está el crédito suyo personal. Es gratis recibir el informe, pero usted puede contactar a estas 3 agencias enviándole una correspondencia diciéndole, por favor, freeze, congéleme este seguro social, que es el seguro social de mi hijo menor de edad, y no quiero que nadie abra una cuenta. De hecho, si su hijo ya está hablándole a usted de abrirse una cuenta de tarjeta de crédito con cualquier tienda, pues quizás usted pueda tomar control aún como padre de un menor de edad y frizarle, lo que es congelarle su seguro social para que no pueda abrir una cuenta de crédito corriente. Las 3 agencias son Equifax, Experian y TransUnion. Un Google en el internet fácil, usted las encuentra las 3 agencias. Ok, una vez más, todavía estamos esperando al fiscal general del estado. Me dijeron que iba a estar aquí en 15 minutos, ya han pasado 17 minutos, el hombre o está perdido, no encontró Oye, yo creo que el hombre no encontró la nueva casa de Radio América, yo creo que se fue al edificio viejo. Pero bueno, llegue o no llegue, nosotros seguimos acá. Cualquier pregunta que usted tenga, puede llamarnos al 301-962-1540, ya sea sobre este tema que estamos hablando en este momento o cualquier tema sobre el condado de Montgomery. Hablando de los embargos hipotecarios, y los perdones de las deudas, en particular con los embargos hipotecarios, aquellas personas que quizás le hicieron el perdón a una deuda y recibieron un formulario 1099. Yo no soy experta en asuntos de los impuestos, eso es otro programa de radio, pero el asunto es que si usted recibió una forma 1099 por el monto que le perdonó el banco en relación a la pérdida de su residencia o quizás una línea de crédito que tenía, aún ha sido extendida lo que usted puede. A nivel de los impuestos, usted no tiene que declarar eso para pagar impuestos sobre ese perdón, sobre ese monto que le han perdonado. Lo que quiere decir que hable con su persona que le hace los impuestos, su contador, su contadora, para que le dé el consejo adecuado. ¿Por qué estoy hablando de los impuestos? Porque les quiero dejar saber que en el condado de Montgomery, ahora que comienza la temporada, que ya ha comenzado la temporada de los impuestos, el condado de Montgomery ofrece servicios para aquellas personas de recursos reducidos o de bajos recursos para hacer los impuestos gratuitamente. Tenemos personas profesionales capacitados que hacen su trabajo voluntario para ayudarle a usted y que usted haga sus impuestos y los haga de forma gratis. Así que, ¿cómo puede usted sacar una cita? La mejor manera es marcar el 311, presionar el número 1 para que una de nuestras operadoras que hable español les paute a usted la cita directamente. Así que ya sabe, 311, si usted pues está en esos momentos bajos recursos, quizás usted recibe alguna asistencia por parte del Departamento de Salud del condado y ya eso le hace calificar básicamente a recibir el recurso de hacer sus impuestos gratis en el condado de Montgomery. Tiene que residir en el condado de Montgomery, por supuesto. 311 para que pueda sacar su cita. Algo que quiero promover es algo que vamos a tener el día de mañana en el Consejo Municipal a las 7:30 de la noche, donde el vicegobernador del estado, Anthony Brown, conjuntamente con el ejecutivo Leggett, van a tener una audiencia pública a las 7:30 de la noche para conversar sobre el tema de control de armas y las medidas que se están perfilando, regulaciones sobre ese tema en particular. Usted quiere participar, solamente tiene que llegar. Va a ser en el edificio del Consejo, que está localizado en el número 100 de la Maryland Avenue en Rockville. Tenemos una llamada telefónica, una pregunta. Adelante, por favor. Sí, señora Lorna, buenas tardes. Mi pregunta, yo soy del condado de Montgomery. Yo tengo un problema ahorita. Yo saqué un carro nuevo. Y este carro solo tiene 1,500 millas y la transmisión se ha arruinado. Ajá. Y yo estoy preguntando a la compañía de este carro si ellos me pueden dar otro carro. Ajá. A cambio de esto. Y ellos ahorita que quieren que yo me vaya a una pelea de corte.
porque ellos no lo quieren hacer. ¿Qué puede hacer uno en casa? Ok, fíjese, con el asunto de los carros, tengo entendido que hay leyes, qué sé yo, estatales y leyes federales que la protegen a usted. Ajá. El primer paso es que usted se empape bien con ese tema, cuáles son sus derechos. Hace años atrás, mi experiencia personal era la ley esta, le llaman la ley del limón, que es cuando usted tiene un automóvil, pero el automóvil usted lo regresa a la agencia varias veces para que le hagan el arreglo del mismo problema. Le voy a pasar a usted el número telefónico de nuestra oficina de protección al consumidor. ¿Tiene para escribir? Ay, lamentablemente no. Ay, Dios mío. Ok, entonces fíjese, lo único que se tiene que marcar es el 311. ¿Okay? El 311. Márcate el 311, presiona el número 1 y le dices a la operadora que tú necesitas hablar con alguien específicamente en la oficina de protección al consumidor. Ese número es el 240-777-3636. Ok, ya lo encontré en la red. Ok, si no, llamas a este número directo, si no, mejor, 311, presiona el 1, háblate con una operadora que hable en español y preséntale el problema a nivel local y cómo te pueden ayudar ellos a encaminarte con el asunto si es que quizás lo que apliquen sean leyes estatales o federales. Okay, pero esa sería tu mejor vía para informarte sobre ese tema en particular. Disculpa, corazón, pero gracias a Dios tengo el mismo auto hace 10 años, 11 años y no se me ha roto. Así que no he tenido la experiencia yo a nivel personal. No, yo tuve uno por 10 años también y ese lo acabo de sacar ahorita en diciembre y lamentablemente se dañó la transmisión y estoy en ese problema. Para que tú veas que escobita nueva necesariamente no barre mejor. Muy buena suerte a ti y gracias por tu llamada. Ok, entonces, antes de haber recibido la llamada, estábamos mencionando que mañana en particular tenemos este foro sobre el asunto de control de armas y queremos invitarles, queremos que ustedes vengan y que participen. Es de suma importancia que ustedes lleguen, va a ser a las 7:30 de la noche y va a ser precisamente en el edificio del Consejo del Condado de Montgomery, localizado en la 100 de la Maryland Avenue, 7:30, el vicegobernador del estado de Maryland, Anthony Brown, el ejecutivo del condado Ike Leggett, porque por allá por Annapolis ya se han presentado unos 40 proyectos de ley relacionados con regulaciones por el control de armas. Tenemos una pregunta en la línea telefónica. Adelante. Muy buenas tardes, mi nombre es Julio. Buenas tardes, don Julio. Sí, bueno, el problema que tengo es el siguiente, pues yo soy mecánico, hago trabajo así en mi casa de vez en cuando, pero el problema que tengo es que tengo un vecino que me anda tomando fotografías. Ajá. ¿Qué podría hacer en este caso? Bueno, si usted, mire, si usted está en un sitio público, hoy por hoy, desafortunadamente, cuando usted se encuentra en un lugar público, cualquiera le puede tomar fotografías. ¿Usted ha hablado con su vecino? ¿Le ha preguntado para qué son las fotos? No, pues no he hablado con él, nomás bueno, es residencial. Trabajo que hago así a veces a mis parientes o algún amigo. ¿Usted lo hace, digámosle así, qué sé yo, en el estacionamiento privado de su casa o usted lo hace ya en la zona pública? No, en el garaje de la casa. En el garaje suyo de su casa en particular, ¿ok? Correcto, sí. Ok, bueno, el asunto de mecánica, si usted lo está haciendo como un hobby o como un favor a sus vecinos, que diga a su familia, el carro de su hijo, que usted le cambie el aceite, etcétera, obviamente usted puede hacer eso en su casa. Ahora, si usted lo hace mucho, seguido, donde sus vecinos puedan sospechar de que quizás usted tiene un negocito por ahí andando del hogar, hay ciertos negocios que no se pueden hacer desde la casa. Entonces, fíjese lo que vamos a hacer, ¿ok? Si su vecino quisiera quejarse al condado de Montgomery, el condado inmediatamente le manda a usted a una persona para verificar que se está llevando a cabo estas operaciones en una zona residencial. Usted debería, porque no me va a decir en el aire exactamente lo que usted está haciendo con su cuestión, pero usted marca el 311.
llame a la operadora que habla español presionando el número 1 y usted pregúntele a ella que si usted necesita algún permiso especial, porque usted lo hace todos los fines de semana, ¿cierto? Claro, sí. Exacto. O sea, que no es que usted cambie el aceite una vez cada 3 meses. Usted lo está haciendo todos los fines de semana. Entonces, averígüese para esta operación que usted está llevando a cabo en específica qué es lo que usted necesita como permiso, por lo menos para que ya esté preparado. ¿Está bien? Excelente. Muchas gracias por su información. Ok, muchísimas gracias a usted. Muy buenas tardes. Bueno, tenemos... Oh, I need you over here, sir. Te necesito acá. Bueno, I'm glad you made it. Thank you for being here. We have 3 minutes of airtime. You're going to pretty much sit down and get up. Perfectamente. Perfectamente. ¿Qué quieres hablar? ¿Inglés o español? Lo mismo. Ambos. Ambos. You're going to be bilingual. All right. So let's say this. Lo que te quiero preguntar para empezar. Ya llegó acá el señor Gansler, así que vamos a hablar con él volados. The $1 billion on foreclosure. I just got a call here that they wanted to know, when do I get money? How do I get that money? When is the deadline? Si estás una persona que tiene el loan. ¿El préstamo? El préstamo con uno de estos bancos, Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan, Citibank o GMAC. Exacto. Si usted tuvo su préstamo con algunos de esos bancos. Sí, entonces puedes llamar por teléfono una persona que es un housing counselor, consultor. Los consejeros, las personas que dan asesoría. Sí. No, but we want to know exactly. Remember the $1 billion that you got back. Right. Okay. These are the $1 billion. So, okay. If you're a person that has a loan with one of those 5 banks, you call a housing counselor. Okay. And the housing counselor will work with the bank to get principal reduction or loan modification. Okay, sí, pero eso es para las personas que están viviendo en la casa todavía. Sí. Que están atravesando el embargo hipotecario. Es solamente para personas que están en la casa todavía. Exacto. How about the ones that already went on foreclosure? They missed it. Okay. The deadline was January 18th, so they don't get a check. But es muy importante para gente que están en sus casas ahora mismo, puede llamar para el dinero para remain en su casa. Exactamente, sí. Aquellas personas, ya we were talking about it before you got here, para aquellas personas que nos escucharon, el señor que llamó, el plazo era el 18 de enero. Yo sabía que era mediado de enero, el día 18, así que ya se le fue el tren a usted en particular. We only have minutes for maybe an advice from you for the people that are going through foreclosure right now. Necesita llamar un housing counselor. A un consejero de vivienda. Porque hay dinero por allí para gente que califican, para personas que califican, sí, hay fondos. Para principal reduction o loan modification. Para las personas que quieren modificar lo que es el préstamo hipotecario o quizás bajar lo que es la tasa de interés. Sí, y más información para nuestro website del Attorney General en español y inglés también. En español e inglés, ya ustedes saben. Entonces, el sitio de internet, this was really funny, what we just did here. You gotta come back. El hombre tiene que regresar porque se sentó 3 minutos, ya lo tengo que sacar de la silla porque tengo que despedir el programa. Para aquellas personas que necesiten más información, visiten el sitio de internet. Simplemente buscan, hagan un Google MD Attorney General, ahí encuentran el sitio de internet del señor Gansler y pues definitivamente que hay recursos. El número telefónico que yo había dado al principio del programa es el 240-314-0373. Como de costumbre, para cualquier información visite nuestro sitio de internet montgomerycountymd.gov o marque el 311 y oprima el número 1 para hablar con una de nuestras operadoras que habla español. Muchísimas gracias por su sintonía. Yo soy Lorna Virgilí. Thank you for coming. And el gusto es mío. El gusto es tuyo. Tienes que regresar, hombre. Thank you. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora.